Ya, perfecto. Bueno, repaso brevemente porque nos queda solamente la última sección de esta clase, no nos faltaba tanto. Recordad que estamos trabajando desde la perspectiva cultural con los periodos de la historia tanto de Israel y la Biblia, considerando Antiguo Testamento, Intertestamento y Nuevo Testamento. Estamos específicamente en el periodo premonárquico, antes de la monarquía, ya como habíamos visto en su momento, perdón, ahí está, periodo que compete desde la entrega de la ley en el Sinaí hasta la definición de Israel como un estado de monarquía. Ahí tenemos nuestro lapso de tiempo en el que estamos trabajando. Ahora, eh, habíamos partido esa clase hablando un poco desde la perspectiva de la ley y la importancia de la ley. No voy a revisar todo, solamente para que tengamos una idea mental de dónde estamos. Eh, Culturalmente, lo que hacía distinta la ley respecto a su sistema legal con su estructura de ley, y también desde la perspectiva cultural, que hace diferente la ley desde la perspectiva de la cultura como tal, diferenciándola con otros pueblos, otros sistemas legales, etc. Luego de eso habíamos estado revisando la base de la ley en el sentido de su espíritu, que es la idea de la santidad, y cómo la santidad también es un valor que trasciende, por lo menos desde lo que Dios quiere para su pueblo. ¿Ya? También comparándola con otros pueblos de la época donde tenían otros valores centrales en su ley. En el caso de la nación israelí, no. El valor de la santidad era clave, estaba en el centro de todas las acciones, de los ritos, de las prácticas que se tenían. Y todo esto, y vuelvo a, como digo, a modo de resumen rápido, y todo esto con el sentido y el objetivo, y por qué esto no se cargó, ahí está, de configurar una nueva identidad. Recordad que veníamos hablando, bueno, hemos hablado de identidad, de cultura desde el principio del curso, ha sido un tema súper recurrente, pero también lo hablamos del punto de vista de cómo la llegada a Egipto desconfigura la identidad de este pueblo, ¿ya? Esta identidad de pueblo tribal, esta identidad de un pueblo patriarcal, se pierde en la estadía en Egipto, y un poco el objetivo de lo que Dios tiene a la hora de instaurarlos como nación, de colocar la ley, y que la ley tuviese tanta diferencia, fuese tan específica, tan definida, y con ese carácter de santidad tan presente, era también con un objetivo de configurar una nueva identidad en la nación. Era darle ese sello distintivo, ¿ya? Ese sello distintivo que no tenía otro pueblo, y que hasta el día de hoy podemos encontrarlo como una distinción del pueblo judío. Ya, quiero avanzar un poquito. Bueno, ahí hablamos un poco de las comparaciones, de cómo eran algunas diferencias con los modelos legales de uno y otro lado. Uh, aló, aló. No sé si era una pregunta o era un micrófono abierto. Ya, bueno, entonces en ese sentido vimos esa parte. Lo complementaba un poco los 10 mandamientos, pero también me lo voy a saltar un poquito. Y aquí fue donde comenzamos, o sea, avanzamos un poco más, pero de aquí me voy a detener un poquito, iré un pichintún más lento en este punto. Luego, el último punto referente a la clase, perdón, sé que me está, ya, perdón, ve que también Axel tuvo un inconveniente y se va a conectar un poquito más tarde. Ya. Entonces, como les decía, en este punto, ya lo vimos la semana pasada, pero voy a ir una milla un pichintún más lento. El otro punto que era relevante era la cultura cananea, que era la cultura imperante de la época. Hablamos un poco de quiénes eran los cananeos, básicamente, dónde se les menciona en la Biblia, cómo encontramos su nombre presente. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso? Ya, ahí está. Y también cómo se les menciona en la palabra. Y nos habíamos quedado un poco debatiendo respecto a la idea del nombre de los cananeos y de dónde viene, o sea, de dónde se origina su nombre. Teníamos dos grandes posibilidades. La primera, que era la referencia a Génesis 9, que es la idea del inclinarse, de ser servil, de humillarse a otra persona, o humillarse a sí mismo, mejor dicho. También relacionado con la idea de las tierras bajas, o sea, él está más bajo que yo.
también haciendo referencia a lo que ocurre en Génesis 9. Ahora, hay otra explicación o otro origen del nombre, que voy a decir así, un origen más bien secular, que hace referencia a la palabra kinaku, que se encuentra acá en el segundo párrafo, kinaku, que es una púrpura rojiza, ¿ya? Haciendo referencia específicamente a una especie de caracol que secreta una tintura que se utilizaba para teñir telas, para teñir básicamente todo el comercio telar de la época. Un poco la reflexión que hacíamos la semana pasada es que no era, como le dije, no era, no se descartaban uno del otro, eso quería llegar. Puede haber un origen desde la perspectiva cananea, pero otros pueblos conocieron a los cananeos de otra forma. O sea, para los judíos, desde su historia, desde la relación con el patriarca, se les conocía como estos servidores, estos que se humillan, estos subyugados. Pero para los demás pueblos que tuvieron otro tipo de contacto con los cananeos, perfectamente pueden haber sido conocidos o su nombre relacionado con otro elemento, como por ejemplo acá el caso de la púrpura rojiza. Entonces, eso no es algo, insisto, hermanos, extraño de ver, o que haya algún problema, algún choque bíblico, para nada. Primero que se les dio diferentes definiciones, diferentes nombres. Piensen en los chilenos también. Para una generación son conocidos de una forma, para otro país son conocidos de otra manera y así sucesivamente. Entonces no es que tengamos una dificultad con el tema del nombre. Ahora, respecto a la ubicación, estaba bien situada entre la antigua Egipto, ya que lo habíamos visto las clases pasadas, donde estaba ubicado en el mapa, y las grandes civilizaciones, tanto de Mesopotamia, Palestina, y a su vez forma un puente entre Asia, África y Europa. Como lo hemos visto en otras ocasiones, si Canaán está ubicado en la zona de la fértil media luna, siempre va a tener esa conexión triple. Una de las cosas que analizábamos de esa ubicación del continente era que te conectabas fácilmente con Europa hacia el noreste, hacia África en el sureste y por el lado oeste hacia Asia. Entonces ahí teníamos esos puntos o ese lugar clave que ya lo hemos hablado del comienzo del curso y que sigue siendo un eje central. Ahora, también Canaán es una ruta estratégica en lo comercial, un puente que unía rutas de comercio, como se darán cuenta, entre tres continentes, y también fue en su momento rutas para invasores por el mismo motivo, se conectaba fácilmente a diferentes zonas. Nuevamente nos encontramos un poco parecido a lo que hablábamos con Egipto, a una nación obviamente, que en este caso los cananeos, que estaban, claro, en conjunto con el pueblo de Israel, pero que también fueron claves respecto a su rol en el Medio Oriente. ¿Y por qué insisto con eso? Porque el Medio Oriente en general fue una zona desde siempre que fue centro de acción de lo que pasaba históricamente. Y esta no es la excepción. Aquí, por ejemplo, si vamos específicamente a Canaán, y voy a retroceder un poco para compararlo con el mapa, es una zona bastante amplia. Acá, bueno, aquí no creo que se vea mucho en el computador, pero si usted pues, le aplica zoom a la foto va a ayudar bastante. Respecto a muchas ciudades que se mencionan en la palabra, que están dentro de la zona cananea. Y si acá lo analizamos en este mapa que nos muestra la zona específica, hablamos de una amplia zona de tierra también, con Siria hacia el norte y las naciones africanas y asiáticas hacia el sur. Ya, ahora, no me meteré en el detalle histórico de Canaán, ya, porque es amplio, es largo, pero vamos a algunos datos generales, porque tienen que ver mucho con su cultura y cómo se construían, por eso voy a tenerme. Eh, es un asentamiento de las primeras comunidades de lengua semítica, ya habíamos hablado de la lengua semítica respecto a todos estos pueblos nómades que se movieron, que tenían esta lengua semicomún, entre el 3000 y el 2000 antes de Cristo. O sea, no hablamos de una nación que se configuró rápido, sino que durante mucho tiempo estos asentamientos estuvieron ocupados por este grupo de gente. Ahora, sus ciudades más antiguas son Jericó, Géser, Megido y Lais. Ya Jericó es la más conocida probablemente de todas.
Se calcula que su población estuvo entre los 200.000 habitantes para esa época. Estamos hablando de la época premonárquica, la salida del pueblo de Israel en Egipto y su conformación como nación. En ese punto histórico estamos hablando. Dentro de esta línea, los fenicios y los filisteos dominaron las costas del Mediterráneo, entendiendo que hay una zona de Canaán no menor, pues vuelvo acá, que estaba relacionado con el mar. Eh, Mientras, como decía, mientras que los fenicios y los filisteos dominan las costas, los cananeos se dedican más bien a dominar la zona interior, la parte de las llanuras, las planicies. Ahí tenemos una diferencia marcada: filisteos por mar, perdón, cananeos por interior. Ahora, durante el apogeo de Egipto, el faraón también tenía como sobrenombre o como título, si usted le quiere llamar, señor de Canaán, del Líbano y de Damasco, nuevamente entendiendo la amplia zona que esto implicaba. Ahora, también, y eso tiene que ver justamente por la ubicación, es cierto que era una ubicación estratégica para muchos sentidos, pero también era una ubicación que en tiempos de guerra podía llegar a ser peligrosa, porque al tener tanta ruta comercial, era de fácil acceso. Entonces, por lo cual sufre ataques tanto de amorreos, hititas, hurritas, nuevamente, hay un punto de conflicto no menor ahí. Y estamos hablando acá, ya para el dominio del faraón Amenofis III, dentro de 1400-1300 de Cristo, ya el interés bélico en esa zona había disminuido un poquito, se había hecho, voy a decirlo así, no una paz permanente, pero sí una tregua, por lo cual bajó el interés por las tierras de Palestina en general. Ahora, por la desprotección de Egipto, estaban expuestos a invasiones tales como las de los Abiru, ¿ya? Que eran algún tipo de invasor sirio, algún tipo de invasor nómade, voy a decirlo de esa manera. Y luego por Israel. ¿Por qué hago esta mención? Lo habíamos visto en las clases pasadas que Egipto tenía una gran ventaja, que tenía muchas barreras naturales. Entonces eso durante mucho tiempo le ayudó a crecer sistemáticamente. Era difícil invadir Egipto, cosa que le perjudicó a los cananeos, porque los cananeos tuvieron que recibir muchos ataques y muchas invasiones que tendrían que haber ido más bien repartidas entre Egipto y otros pueblos, pero sin embargo ahí la ubicación de Egipto les beneficia y deja mucho más expuestos a los cananeos. Ahora, también hay que entender que una de las razones que hizo que los cananeos estuvieron tan dispersos también eh, es que, a diferencia de Egipto, los cananeos funcionan muy bien parecido a una ciudad-estado, más bien parecido a lo que hablábamos de los griegos. No sé si recordarán que cuando hablamos de los griegos hablamos de la idea de las polis. Eh, con los cananeos pasa algo muy parecido. El primer párrafo lo menciona: no existe un gobernante único como la idea de un faraón eh, o reyes, no existen, sino que cada ciudad estaba gobernada por un jefe local. Por eso le hacía la comparación, es muy parecido al sistema griego, que posteriormente se hace famoso con el tema de las polis, pero ya los cananeos tenían un sistema similar. En esa época la región de Palestina no estaba organizada, sino que estas pequeñas, comillas, ciudades-estados, eh, fueron muy importantes. Y a pesar de que había comunicación, no había un gobierno unificado. Se refiere más a una región con pueblos conjuntos que a un gran imperio, a una gran nación, e insisto, comparado como los egipcios o los cananeos. ¿Ya? Palestina no estaba organizada. Existían pequeñas ciudades-estados, reinos transjordanos, llamados cananeos, y volvemos al tema del nombre, cada uno con su rey: arameos, fenicios, filisteos, edomitas, amonitas, moabitas. Que ya, para que nos metamos en el contexto bíblico, a pesar de que estaban dentro de una misma región y se compartían ciertos elementos comunes como la cultura o la religión, estos reinos seguían siendo reinos aparte, separados, con sus gobiernos independientes. Eh, Llegué a algo bien interesante. No sé si alguien puede buscar Josué 10 del 1 al 5 rápidamente. Josué 10 del 1 al 5, y si alguien lo puede encontrar, me dice amén y lo lee.
Voy a buscar yo, espera. Voy a ganar. Ah, ya, gracias. Yo la encontré. 10 del 1 al 5. Sí. Dice lo siguiente. A ver, me voy a poner mis lentes. 10 del 1 al 5. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, se hizo así, hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor de Jai, y todos sus hombres eran fuertes, Pausa, yo por sigo lo para que cual, pausa, yo voy a seguir para que no, para que vayamos complementando. Gracias, sí, Pastora María. Por lo cual, bien, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joam, rey de Hebrón, ahí estoy agregando a alguien, rey de Edón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Glón, diciendo: subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jamut, el rey de Laquis y el rey de Glón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ellos. Eh, no tanto el contexto lo relevante, sino, o sea, el contexto del capítulo como tal, sino el hecho de que se fijan bien, aquí vemos muy claro cómo era un poco la división que había. Cuando hablan de todos estos reyes y mencionan diferentes ciudades, no se menciona a reyes de imperios, se mencionan a reyes de ciudades-estado. ¿Ya? Todas esas personas con las cuales tiene que hacer alianza Israel contra Gabaón hablan de diferentes cananeos, de diferentes, con diferentes reyes y gobernantes propios, todos dentro de la región, pero y compartiendo, como digo, sus culturas y todo, pero al mismo tiempo eh, eran reinos aparte, que como bien dice el punto que revisábamos, a pesar de que peleaban entre sí, eran capaces de hacer alianza cuando correspondía hacer alianza, cosa que vemos reflejada en ese fragmento de Josué que leímos. Pero para que vean el tipo de funcionamiento que había en esa época. Muchos reinos pequeños, muchas ciudades-estado, con alianzas esporádicas, pero que al mismo tiempo combatían por territorio. Y en algunos casos, como un poco lo vimos en Egipto también, se podía pagar tributo para evitar la invasión. Voy a hacer un tipo de soborno, no sé, coima, como usted le quiera llamar. Entonces también está esa posibilidad económica para solventar o salvarse de algún tipo de problemática. Ya, avanzamos un poquito. Perdón, me falta que más agregar. Ahí está, ya. Avancemos un poquito. Luego tenemos que la edad de bronce, del 2000 al 1500 antes de Cristo, y en la edad tardía de bronce, que ya cercano al 1100 antes de Cristo, cada uno de estos territorios estaba por lo general bajo el control tanto de los egipcios o de los hititas. Ya a medida que avanzó el tiempo, los imperios más potentes fueron predominando, ya que vuelve a aparecer Egipto principalmente. Josué 12, que no lo vamos a leer porque ya es más largo, enumera específicamente 31 reyes contra quienes lucharon los israelitas, para que se hagan una idea de la cantidad de movimiento político que hubo entre medio. 31 reyes. Y lo anterior facilita la llegada del pueblo de Israel para conquistar Canaán. Y aquí volvemos al tema táctico, práctico. Y una de las, voy a decir así, razones o motivaciones que aparte llevó a Dios a que el pueblo tuviese tanto tiempo de preparación, ¿ya? Tanto tiempo de preparación en esos años que estuvo en el desierto. Era justamente porque iban a enfrentarse a esta realidad. Iban a enfrentarse a la realidad de los cananeos, que a pesar de que eran fuertes y todo, pero estaban divididos, eran pueblos pequeños, que estaban en constante conflicto también. Entonces había que unificar a la nación de Israel lo suficiente para que ésta fuese capaz de conquistar, entendiendo un poco el contexto caótico que teníamos en la época.
Y volvemos a lo que hablábamos en un comienzo con la ley. La ley era para hacer que este pueblo fuese unificado, fuera único, no se comparase con otras naciones. Ahora, eh, algunos datos de la cultura cananea muy rápidos. Dentro de su lengua era semítica, como lo dijimos hace un rato, pero termina siendo absorbida por el hebreo, que se convierte a configurar en una lengua mucho más estructurada, mucho más armada, con mucho más vocablo, muchas más palabras, más compleja nuevamente. Entonces comienza a ser absorbida. Eh, Dentro de la escritura, como aparece en la foto de arriba, es más bien un sistema de símbolos, ya símbolos y letras, los cuneiformes, que también hablamos en un momento, en tablas de arcilla, que era el papel de esa época. A diferencia de los egipcios, que ya habían perfeccionado un poquito técnicas de escritura en otros materiales, los cananeos todavía estaban ocupando las tablas de arcilla como sus cuadernos, voy a decirlo de esa manera. Ahora, dentro de lo que es arte y arquitectura, encontramos excavaciones en general, o sea, hay registros de ciertos lugares arqueológicos del pueblo cananeo y de algunas regiones, especialmente fenicias, donde se han encontrado ya mucho más, ¿cuál es la palabra? Se ha encontrado mucho más evidencia. Ahora, lo que hasta ahora se sabía es que trabajaban en artesanía y metalurgia. Hablábamos de la artesanía con el tema de la purpurina roja, de cómo en las telas utilizadas, las tinturas, pero también lograron manejar el tema de los metales. Levantaron sólidas fortificaciones y poseían cultura musical y literatura dentro de la época bastante enriquecida. O sea, era un pueblo bastante completo, ¿no? Podríamos decir que estaban muy atrás en tecnología comparado con la época. Tal vez sí encontramos algunas diferencias, como por ejemplo con los egipcios, pero también fueron un pueblo que logró desarrollar su lenguaje, y aquí tenemos eh, ¿cómo se llama esto? Un abecedario, desde la línea cananea/fenicia, que nuevamente son una serie de símbolos, pero recordad que los símbolos tenían significado, tenían un valor propio, nuevamente no eran símbolos al azar, y era un lenguaje elaborado desde la parte simbólica. Ahora, nos vamos a meter a la parte de la religión, que es ya un poquito más extenso. En general, los cananeos, ya entendiendo esta región de ciudades-estado, esta región que a pesar de que no compartía un gobierno único, compartía elementos culturales similares, tiene de hecho uno de esos puntos que los unen es la religión. Independiente de que algunas ciudades tuviesen un enfoque un poco distinto, pero la religión es prácticamente la misma en la zona. Son politeístas, como lo hemos conversado en otras ocasiones, rendían culto a él, que se le conocía como la figura del Padre Toro, y a Acera, que también se le llama Astarte en la Biblia, quien era su esposa. Llamémosle la dualidad principal de dioses. Luego tenemos al hijo de estos, que es Baal, que también es muy conocido y mencionado en la Biblia en bastantes momentos, eh, que era una especie de señor, que era una especie de amo, y que era uno de los dioses más importantes. Acá lo menciona como el más importante, pero ahí entre la figura de Acera y él, diría que van parejos, pero para muchos Baal es el más importante. Yo discrepo, pero de que está en el top, está en el top. Era el más importante, que se le atribuían cosas como la lluvia, las tormentas, la fertilidad. Recordad que en más de una ocasión, cuando el pueblo pasó por sequía, el pueblo de Israel, aparece la oración y el culto a Baal. Y también, si recordamos lo que hemos hablado en el pasado de la importancia de las lluvias y la fertilidad para las culturas orientales, podemos entender por qué la figura de Balaal está de las más altas, porque representa de una u otra forma la vida del Medio Oriente. Ya hemos hablado de la importancia de la agricultura, de la importancia del agua, de las sequías y todo lo que se relaciona a fertilidad y esterilidad como conceptos. Entonces, Baal representaba esto. Ahora, también Baal tenía la figura de Anat, que era la diosa del amor y de la guerra, ¿ok? La amante o pareja, o en algunos casos ahora también hasta de esposa del mismo Baal. No vamos a leer las referencias bíblicas por tiempo, pero las que se encuentran ahí entre paréntesis hacen referencia a ambos casos, ya para que también vayamos viendo que esta descripción cultural que estamos haciendo de los cananeos no es que sea ajena a la Biblia, está presente en la Biblia, solamente que, claro, la leemos bajo el contexto propio de la palabra.
Pero cuando uno amplía un poco esa búsqueda y ese contexto, te das cuenta de que siempre ha estado presente la cultura cananea en la Biblia. No es que no te la mencionen, sino que le faltaban ciertas piezas para unirlo, ciertas piezas para conectarlo. Y aquí tenemos algunas de esas piezas. Ahora, la mitología cananea tiene algo bien interesante, que no tienen otras mitologías politeístas digamos, de los tiempos, e incluso posteriores. Los griegos después lo desarrollan, que es el concepto de la hierogamia, que de hecho lo voy a destacar y se me olvidó destacarlo. Lo voy a destacar. La hierogamia. Uy, ¿qué pasa? Ahí está. Perdónenme. Uy, sí lo destaqué, ¿por qué no se lo he destacado? Yo pensaba que no había hecho la pega. Qué raro. Pero ve que está destacado. Está el concepto de la hierogamia, ya que es básicamente los matrimonios sagrados o los matrimonios entre dioses, que se ve en las culturas tanto asiria, babilónica y cananea. Insisto, no es exclusivo de otras más, sino que está muy ligado a lo que es Medio Oriente. Ahora, el tema de la hierogamia, se dan cuenta, la vimos con la figura del padre Toro, de él y de Astarte. Ya desde el origen teníamos un matrimonio real. Y luego con la figura de Anat y Baal, que también se repite. Ahora, estas deidades, entre otras, porque hay un panteón un poquito más grande, pero estamos yéndonos como al eje del mito, provenían de los antiguos mitos sumerios, específicamente de la figura del dios sumerio de la fertilidad, Tamuz. Y de hecho, sí tenemos una mención de Tamuz, un dios muy antiguo sumerio, que esta la encontramos, y si alguien me puede ayudar a buscar, en Ezequiel, capítulo 8, versículos 14 al 16. Y les pido nuevamente de favor que si alguien puede buscarme los pasajes, se lo agradecería. Amén, Ezequiel, Patricio. Ezequiel, Dice, tengo la NTV, no importa. no recuerdo si lo menciona, pero veamos, que si menciona Tamuz, no me acuerdo si menciona la entidad de Tamuz, ahí me pilla. A ver, dice, Debería mencionarlo. así que me llevó a la puerta norte del templo del Señor. Allí estaban sentadas algunas mujeres sollozando por el dios Tamuz. Ujú. ¿Has visto esto? Me preguntó, pero te mostraré pecados aún más detestables. Entonces me llevó al atrio interior del templo del Señor, en la entrada del santuario, entre la antesala y el altar de bronce, habían unos 25 hombres de espalda al santuario del Señor y estaban inclinados hacia el oriente, rindiendo culto al sol. Ya, y aquí volvemos a conectar. Fíjense, hermanos, que bueno, Ezequiel nos presenta una escena bien triste, pero que también está relacionada con esta persona, este personaje de acá, quien es Tamuz. Ahí está, estoy acá. ¿Quién es Tamuz? Tamuz es uno de los dioses más antiguos de los sumerios. Nuevamente, otro dios de la fertilidad, otro dios que está relacionado con la agricultura, con la vida, y que al mismo tiempo hizo tanto efecto porque fue una de las bases de los mitos cananeos, pero que también, como lo vemos acá, también afectó hasta incluso Israel. Fue un dios que para la época tuvo mucha trascendencia, pasó de mito en mito. Ujú. Y aquí vuelvo a lo que explicaba recién. La cultura cananea, la cultura de Medio Oriente, está presente en la escritura, se puede ver. Solamente, como digo, a veces o nos saltamos, o no tomamos el detalle, o no indagamos. Pero cuando el pueblo luchaba contra la idolatría, estaba luchando contra la propia cultura del Medio Oriente. No estaba, y ahí listo, no quiero justificar al pueblo, pero quiero que entendamos también. No es que estuviese luchando contra algo desconocido. No es que estuviese luchando contra algo que era evidentemente malo, y perdón que diga si algo que era evidentemente malo, porque todo el culto a las deidades, tanto de la agricultura, al sol, a la fertilidad, al amor o a la guerra, eran algo que estaba súper interiorizado dentro del mundo, y que de hecho Israel era el foco distinto, era el díscolo de ese lote. Por eso era tan compleja la lucha contra la idolatría, porque estaba rodeado de ella. Era parte de tu vida, era parte de los ritos, era parte del comercio.
porque ellos comercializaban con pueblos vecinos, por ende tenían que tener comunicación con otras culturas. Posteriormente, como lo veremos en la época monárquica, esto se hace cada vez peor porque se comienzan a hacer estos matrimonios arreglados entre reyes hebreos y princesas de reinos paganos. Entonces esta cuestión después empeora, porque se comienza a hacer esta mezcla. Y una de las cosas que lo revisábamos con la ley, Dios quería santidad, Dios quería el Kadosh, y el Kadosh era separación, era pureza. Pero la nación seguía enfrentándose a la duda, no la duda, dije mal la palabra, seguían enfrentándose al choque cultural. Y por eso es tan importante marcar o diferenciar, voy a decir así, lo que uno hace, lo que uno ve, lo que uno consume, lo que uno está leyendo, etc. Yo aquí no voy con la idea de que no tengas comunicación con el mundo. No he dicho eso ni nunca lo diré, porque es imposible, si no seríamos Amish, estaríamos en otro tipo de categoría que tampoco es sana. Eh, pero tenemos que estar conscientes que todo lo que consumimos tiene elementos culturales distintos. Ya hay que saber sopesar, ya hay que saber discriminar, ya hay que saber decir no a ciertas cosas definitivamente. Porque todo va ligado con una creencia, todo va ligado con un valor, todo va ligado con la cultura. Y estamos en un mundo donde, insisto, el cristianismo, no sé si peligra la palabra, pero está en riesgo porque se están metiendo otro tipo de elementos culturales muy presentes. Ayer lo comentaba en la clase de COE, me parece que no hay nadie de la clase de ayer, así que lo puedo comentar tranquilamente, de que a modo de anécdota mientras pasamos de un tema a otro, eh, les comentaba de que esta semana estuve leyendo harto sobre la teología queer. Me puse a hacer investigación, que es la teología, digo, teología queer, que, pues, digo, para que escuchen esta desfasatez. La teología queer es la teología que ciertos grupos católicos y comillas cristianos, no sé cómo definirlo bien, están utilizando para defender que las relaciones homosexuales, LGTBI, etcétera, son bíblicamente aceptadas. Bíblicamente aceptadas. Y por ende no habría pecado en ello. Y me puse a leer sobre eso, que es un movimiento bien, no sé, todavía no tiene fuerza, pero es un movimiento que tiene sustancia, errónea, incorrecta, con una mala exégesis, pero la tiene. Entonces estaba leyendo sobre el tema de la teología queer, justamente por el debate que se inició por Nickelodeon. No sé si usted, algún hijo o alguien todavía se acuerda de Nickelodeon. Y es porque Nickelodeon lanzó mira, no sé si es un programa o son una serie de spots. No tengo idea y no he querido meterme a ver más allá porque me dio un poquito de asquito, de cringe. Eh, por una publicidad que hicieron respecto a unos programas por el mes del orgullo gay, que esta cosa del Pride en junio. Eh, y es una cuestión que ya ni siquiera es sutil. Eh, y en base a eso estuvimos discutiendo y me puse a leer, obviamente, por tema de unos debates que tuve con unas personas respecto al tema de la teología queer. Y nuevamente, es meter cultura o línea de pensamiento de otras corrientes a una mala interpretación bíblica, buscando lo que quiero buscar, tergiversando palabras, cambiándole significado a palabras. Entonces, fíjense que incluso la iglesia, tanto católica como cristiana, en menor medida todavía, pero creo que esto puede aumentar, de hecho va a aumentar, eh, ya están luchando con mantener la cultura bíblica porque está siendo amenazada en la conexión con otros pueblos y con otras culturas. Volviendo al caso de Tamuz, Tamuz, como en otros dioses fenicios, cananeos, griegos, etcétera, de una u otra forma amenazaban constantemente en inmiscuirse en la cultura hebrea que el Señor buscaba que fuese pura. Y vuelvo a ese concepto porque ahí está la base. Buscaba que fuese sin mancha, sin contaminación. Eh, Ahora, entendiendo un poco toda esta lógica de la cultura, de la religión cananea, con la figura de Baal, con la figura de Asad, con la figura de, bueno,
Tamuz no, pero me refiero dentro de este contexto. Vamos a los ritos. Algunas cosas las he mencionado anteriormente, así que esto es breve. Eh, Hay una sexualización de los dioses paganos. Hablábamos recién de la hierogamia. Por ende estaba muy presente esta idea de los dioses hombres, los dioses mujeres, la sensualidad, el matrimonio, la relación sexual, el amor. Estaba muy presente dentro de ese tipo de mitología. La figura de la fecundidad era clave en los ritos. ¿Qué implicaba esto en la práctica? Que todos, no que todos, pero una cantidad importante de ritos cananeos o de las religiones, tanto cananea, filistea, amorrea, etcétera, tenían prácticas sexuales desenfrenadas. Era parte de la cultura base. Reyes, sacerdotisas, prostitución sagrada que se le denomina, la sodomía. Y ahí tendríamos harto ejemplos, y ahí nuevamente no me quiero detener en todos, pero sí quiero que revisemos algunos en particular. A ver, Éxodo 34:15, si lo puede buscar. Éxodo 34:15. El otro, Primera de Reyes 14:24. Y al tiro al lado 15, 11 y 12. Hay una segunda persona que me busque ese. Em, Amén, tengo Éxodo ya. 34:15. Y perdón, alguien que Dice, después me busque Primera de Reyes 22:45. Ya leámoslos todos al final, menos de Samo que es más largo. Ya leamos todos. Chao. Leámoslos todos nomás. Estoy buscando. Téngalo ahí, hermana. Ya, partamos con Éxodo 34:15. De ahí vamos con los demás. ya, dice, por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Mira, vamos al contexto. Oye, mira, están los cananeos al lado. Vamos a tener un encuentro con ellos, vamos a hacer la paz, vamos a compartir un rito de unión. Sí, imagínate ir a un rito de unión a la casa de los cananeos, po. Terminan todos en pelota. Y perdón que lo diga así. Entonces, la advertencia del Señor era súper tajante por lo mismo. Si tú compartes con ellos estos ritos, si tú compartes el pan, si tú compartes la comida, estás compartiendo algo que fue consagrado en base a este tipo de rituales. Y ojo, porque ahí te estáis metiendo en cosas serias. Ya, Primera de Reyes 14:24. Veinticuatro. E hizo Ya, lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. y después sale del 15, 11, 12 al tiro. ¿Cómo? Acá 15. Sí, parece ya, que se equivocó. ¿no? 14:24 14:24. habla, sí, 14 dice, hasta había prostitutos y prostitutas en Gracias. los santuarios paganos por todo el territorio. La gente imitó las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Ya, ese era el 14, ¿verdad? 14:24, Ya. sí. Y después sale del 15, 11, 12, para terminar la idea completa. El 15, 11, 12 dice, Asá hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Expulsó de la tierra a los prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos y se deshizo de todos los ídolos que habían hecho sus antepasados. Ya, me ahí con el punto. Cuando habla de esos prostitutos, no es que estés hablando de que trabajadores de la noche se fueron a prostituir a los templos. No, están hablando de estos prostitutos, voy a decir, o de esta prostitución sagrada, como práctica misma. O sea, lo que estaban diciendo era de que en los templos se había metido la prostitución sagrada, que era una práctica cananea. Entonces, imagínense lo chocante que tiene que haber sido para el pueblo, y por toda esta mezcla cultural que tuvieron, este desenfreno, terminasen entrando, digámosle, este tipo de prácticas a la nación hebrea. Imagínense.
con todo lo que hemos hablado de lo que es el templo, el tabernáculo, el rol sacerdotal, todo lo que hemos hablado en el pasado respecto a cómo funcionaba desde la ley levítica, y sin embargo vemos que ya ha avanzado el tiempo, aunque eso es un poquito posterior el caso que leyó mi hermana Amanda, pero ya está incrustado la prostitución sagrada y otras prácticas dentro de los ritos mismos de ellos. Entonces, ojo ahí. Y después nos saltamos a Primera de Reyes 22, 45 y 46. Y alguien que me busque después Oseas, por favor. Yo tengo Oseas. Ya. Tenme Oseas a mano. Constanza, tenme Oseas a mano para ir por orden. Y Primera de Reyes 22, 45, 46. Reyes 22, Primera de Reyes 22 no existe. Ah, No. Segunda de Reyes, Primera de Reyes 22, ¿cuánto? 45, 46. Ya, dice, los demás hechos de Josafat y sus hazañas y las guerras que hizo no están escritos en el libro de crónicas de los reyes de Judá. 22, 45, 46. A ver, Primera de Tiene Reyes. que seguir el 46, hermana. Gracias, hermana Amanda. 46, ¿dónde está? Barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que había quedado en el tiempo de su padre Asa. Ya, y ahí encontramos también referencia a la sodomía. En Nuevamente, esta versión, perdón, Tito, en esta versión sale expulsó de la tierra también a los prostitutos, es que es más explícito. sí. Prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos que seguían con las prácticas desde los días de su padre Asa. Esa es la NDB, ¿verdad? Sí, Es mucho más específica. súper Ahí, explícito. ahí nos dejó cabida a interpretación. Y qué bueno que la NTV lo menciona con su rol de sagrado, de ritual. ¿Alguien iba a comentar algo? Perdón, no sé si interrumpí a alguien. Estaba René queriendo hablar, ¿Sí, parece. René? No, era la versión. Ahí estaba hablando NTV. Sí. Ahí estamos. Sí. Pero eso digo que es para bien muy explícita. Ya, y ahora sí, Constanza Oseas. Amén. Dice Oseas 4, 13, 14. Sobre la cima de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Nuevamente, aquí hablan de una práctica que estaba mucho más generalizada. Se dan cuenta que hay una diferencia, una práctica ya mucho más común, que también tiene que ver con la práctica de la sodomía, de la prostitución, de la homosexualidad. Nuevamente, estaba muy presente en todo nivel. Ahora, hay algunas prácticas que también están incluidas dentro de la cultura cananea, aunque no están dentro de los ejemplos que hemos mencionado. El tema del travestismo, que también habían ciertos tipos de hombres, varones, normalmente jóvenes, muy jovencitos, que tenían este rol del travestismo, o sea, se vestían haciendo referencia, y vuelvo acá, a la diosa Acera y a la diosa Anat, especialmente a Anat, por la figura del amor y la fertilidad. Entonces había un simbolismo de esta unión de género también por medio del travestismo, que se le daba un elemento ritual en esa época. Y en algunos casos también está el tema del bestialismo, que es lo que conocemos como la zoofilia, la relación sexual con animales. También con ese intento ritual que uno podría ser chocante de verlo así, pero que se usaba. Ahora, siguiendo con el tema de los ritos, y atento que también hay algunos versículos del final que quiero que revisemos más que nada. Cada ciudad tenía su propio Baal, ¿ya? Por decirlo así entre comillas. Su propia referencia al dios Baal, su propia escultura, estatua, como usted le quiere llamar. Y sí, la tradición era construir lugares altos, visibles para todas las personas.
De ellos dependía la productividad de la tierra, era como un amuleto de la buena suerte, voy a decirlo así, que estaba presente en cada lugar, en cada nación. Estaba visible. Se practicaba también la adivinación, la magia, la hechicería en general. Y es bien interesante porque el cuerpo humano tenía un rol ritual. Ya habíamos hablado del tema del travestismo, de los prostitutos santos, pero también como una ofrenda de sacrificio. ¿Ya? Entonces, quiero que vayamos a Primera de Reyes 18:28, que alguien me lo busque. Y que después me busquen referente a la quema de niños, al infanticidio, Levítico 18:21 y Primera de Reyes 11:7. Ahí tenemos 3 versículos para que me ayuden. Primera de Reyes 18:28. Amén. Dele, hermano. Seguían ellos clamando a gritos y se hacían cortes conforme a su costumbre, con cuchillos y con lancetas, hasta que les chorreaba la sangre. Ahí está. Ese versículo y ese contexto, como dicen sus costumbres, sus tradiciones, creo que explicaba recién, hace referencia al sacrificio humano. Su cuerpo era ofrenda. Por ende, una de las acciones que se utilizaban era me hago daño, como un sacrificio hacia mis dioses. Eso muchas veces incluye hasta la muerte. Pero la laceración, la autoflagelación también era parte de esos ritos. De hecho, probablemente el ejemplo que se mantuvo, o la práctica, mejor dicho, que se mantuvo en el tiempo fue hasta con los católicos. Los católicos también en algún periodo y algunas ramas muy extremistas practican la autoflagelación como una forma de expiación de la maldad del cuerpo humano. Acuérdense, este instrumento que es el de los silicios, creo que es el nombre, si me equivoco me corrigen, que esto que son como una especie de mallas, voy a decirlo así, que tienen púas. Entonces se amarran los silicios para que cuando uno se los ponga, te generen daño. Normalmente habían sacerdotes o monjes que lo utilizaban bajo sus túnicas a modo de constantemente recibir dolor. Disculpe, hermano, el Opus Dei tiene ese tipo de práctica, ¿o no? Sí, de hecho, que son órdenes mucho más conservadoras y extremistas. Sí, alguna orden del Opus Dei lo hacen. Por lo menos eso es lo que está en ciertas declaraciones o registros. No es que te lo digan, no, yo me hago esto, pero se estudia que está dentro de sus prácticas justamente el uso del hecho de los silicios, la autoflagelación, está presente. Con ese objetivo de expiación. En el caso de los cananeos, un objetivo hasta ritual. Somos una ofrenda viva, somos un sacrificio de cuerpo. En el tiempo de la Reforma se veía mucho eso igual. Sí, la Edad Media. Sí, la Porque autoflagelación Martín para Lutero, lograr la salvación. Martín Lutero igual describe en su biografía que él se autoflagelaba. Claro, que era una práctica nuevamente muy cercana al catolicismo. En la peste negra, ¿Cómo, perdón? cuando estuvo en Europa. Sí, Cuando estuvo la peste negra en Europa, se flagelaban pensando que era causa del pecado. claro, yo una forma como de decirle al Señor, ya que venga más plaga porque yo soy el culpable y eso generó también mucho de esa práctica. Entonces, para que se vayan dando cuenta, no es una práctica nueva o de la época de la Edad Media en adelante, es una práctica que está desde los tiempos ya, pero tempranísimo de la Escritura. Cómo se utilizaba el dolor para hacer una especie de ritual de adoración. Ya, y vamos al tema de los infanticidios. Levítico 18:21 y Primera de Reyes 11:7. Amén. Levítico 18:21. Dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Ya, corta. El dios Moloch, que lo habíamos mencionado, creo que lo puse, voy a volver para que no se nos olvide esa parte. ¿Dónde está? Aquí está. Que lo había puesto en otra parte. Que también menciona el día del sacrificio a niños. Por ejemplo, este tipo de altares son parecidos a los Baal que yo les decía hace un rato, donde se hacía sacrificio de fuego, se lanzaba a la hoguera, voy a decirlo de esa manera.
poquito cruda, pero qué es lo que pasaba. Y el otro texto que era el de primera de Reyes 11:7. Amén. Dice, incluso construyó un santuario pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el detestable dios de los amonitas, en el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Y como lo mencionaba hace un rato, Moloch era un dios al cual se le hacía sacrificio de niños. Entonces, también estaba presente dentro de la cultura de la zona, aparte de los ritos de los pueblos cananeos que tú puedes ver. Ay, ¿por qué me salí? Perdón, no tenía que haber salido. Cuando uno entiende un poquito más el contexto de las prácticas de los cananeos, y eso que vimos la pincelada, hay muchas cosas que se nos quedan en el tintero, pero es para entender la base por lo menos, es más comprensible por qué el Señor fue tan tajante en la destrucción de los cananeos. Es como que ahí no hubo, uno podría decir, no hubo ni siquiera señal de misericordia, nada, era como, no, hay que barrer esto, pero hay que sacarlo de raíz. Y este era, o sea, y si entendemos el contexto tanto religioso, especialmente religioso de estos pueblos, entendemos por qué ese nivel de decisión tan drástica. Y creo que igual se entiende desde esa perspectiva, hermanos. Yo sé que hay veces que uno humanamente le cuesta entender por qué Dios hace las cosas, y puedo entender la disyuntiva, y puedo entender que uno reflexione sobre eso. Pero entendiendo lo que Dios quería lograr con su pueblo, esta idea de la pureza, esta idea de que fueran bendición para otras naciones, desde quienes eran ellos, desde la relación con el Señor, eh, tenían que lidiar con los pueblos vecinos, tenían que lidiar con los que esto representaba. Y paréntesis, por favor, que nunca nadie más venga a decirle a alguna persona atea no creyente, es que Dios era súper malo del Antiguo Testamento. Nunca más, pues fíjense lo que había alrededor, pues venga, nunca me aceptó esa respuesta. Compadre, ¿usted sabía lo que decían los demás pueblos? Compadre, ¿usted sabía la diferencia de la ley hebrea en comparación con la de los otros pueblos? No venga a decirme que Dios era malo en el Antiguo Testamento, no venga a decirme eso. No te la compro nunca más. Porque claro, pues. Mi hermano, disculpe, bueno, cuando uno ve todo esto, todo este desarrollo, y acuérdense que estamos viendo un tema en el otro ramo, cómo evoluciona el evangelismo a través de la historia, podemos concluir que, y está claro, cómo influyó la Biblia, la palabra, en toda la humanidad. Uh-huh. Y cuando esto se globaliza, no como ahora, pero en el momento Claro. cuando empezó a globalizarse, cómo impactó, o sea, cómo regeneró la humanidad en realidad. O sea, eso a veces nosotros no lo vemos, porque si usted se da cuenta, y todo lo que hemos visto en la otra clase, cómo se evangeliza, digamos, Europa y todo, y cómo, bueno, desde la Reforma hacia adelante, y ya desde antes, cómo nos transformó la palabra, o sea, cómo, en cuanto a los mandamientos, en cuanto a todos los preceptos que están escritos en la Biblia, cómo transformó la humanidad. Y a veces no nos percibimos, no lo vemos. Y hoy día, cómo estamos cayendo, digamos, de lo que habíamos salido, digamos, pero nunca con la intensidad que estaban en esos años, como usted menciona. Sumamente interesante este punto y esta perspectiva de cómo la palabra cambia la humanidad, si cambió la humanidad. Justamente, Eso, mi hermano. mira, y ¿Patricio? qué interesante. Dame un segundo, mando para cerrar la idea de hermano René, que es bien interesante. Y qué bueno que lo menciona, porque claro, no le haya dado la fuerza que usted le da ahora, pero justamente pues, tenemos la influencia de la Biblia. Yo sé que hay veces que la gente quiere como sacar a la palabra de Dios de todo, y es como una intención, saquémosla, porque es conservadora, porque es anticuada, porque es restrictiva, y un montón de cosas que se hablan de la misma. Pero cuando entendemos la influencia que sí ha tenido la Biblia en la libertad, en la fe, hasta en las conductas humanas, es como que acerquémonos más a una conducta hasta más civilizada, voy a decirlo así,
no se puede negar que la Biblia tuvo influencia en eso. Le duela a quien le duela, y perdóname que lo diga, si le duela a quien le duela. Y más allá de toda la, obviamente, los pecados y las faltas que comete la iglesia, porque ojo, también las comete. Aquí no nos podemos hacer los sordos ante el tema. Pero de que ha habido influencia y más que permanente en la palabra, a nivel de las prácticas del ser humano, de cómo piensa, de su conciencia, han habido. Ya, ahora sí, Amanda. No, yo quedo impactada con todo lo que hemos visto porque, bueno, Dios crea al hombre y a la mujer, ellos pecan, desobedecen, son expulsados, de ahí en adelante no había ley, ¿cierto? Y estaba el pecado, Romanos dice, antes de la ley la gente pecaba. Y qué terrible cómo el estar apartado de Dios genera estos pecados, porque después hubo un nivel de pecado tan grande que Dios decide exterminar al mundo, ¿cierto? Cuando viene el tiempo de Noé y él hace un pacto después con Noé y dice, nunca más voy a volver a hacer esto. Viene otra generación, pero sigue el hombre apartado de Dios y se generan estos pecados y siempre la idolatría, los pecados sexuales, el asesinato, o sea, la naturaleza humana, el pecado, el apartarte de Dios, entendiendo el pecado como estar separado de Dios, lo que produce en el ser humano. Entonces ahí la reflexión, qué peligroso para nosotros es apartarnos de Dios. Qué peligroso, porque nosotros como hijos de Dios estamos en el ojo del diablo, así como que el diablo siempre va a querer destruirnos. Somos un peligro para él, entonces si nosotros nos apartamos de la presencia del Señor, nos apartamos del camino del Señor, dejamos de estar en comunión, vamos a estar propensos a que nuestra naturaleza genere pecados, pero pecados que, imagínense esta gente cómo a los niveles llegar a prostituirse para dioses, dar sacrificios humanos, niños, y todas las aberraciones que ellos hacían. Y la paciencia que tuvo Dios porque ya había hecho un compromiso, porque imagínense el nivel de pecado que había en esa época, pero el Señor es fiel a su promesa. Así que, no sé, a mí me hace ese eco del pecado, de qué horroroso, qué terrible, y las cosas que producimos los seres humanos cuando estamos lejos de Dios. Ahora bien, Eso, Patricia. no, gracias hermana, y insisto que buena la reflexión y un poco estas comparaciones que se hacen tanto con el mundo actual, con diferentes momentos de la historia. Dios ha tenido misericordia y sigue teniendo misericordia, yo creo que eso no lo podemos negar, pero es interesante ver, y me quedo con ese punto, de cómo el pecado se termina después metiendo en cada hebra del pueblo. Y eso es bien como dice Amanda, porque el pueblo se alejó, se puso más ritualista, desenfocó su vista a las cosas del Señor, se puso a hacer estos vínculos con las demás naciones que terminan generando problemas, etcétera, etcétera. Ahora, avancemos un poco, este es el último punto de la clase, así que ya con esto vamos a ir cerrando. Ahora bien, oye, ¿qué está haciendo un jugo ahí? Se escucha que ustedes echando hielo a un vaso. La Sarita. Claro. Le está haciendo hielo a la Coca-Cola, hermana Sara, que está tan... Suena como efecto de sonido de comercial de Coca-Cola. Ya. Vamos a avanzar un poquito más entonces. Entonces, este último punto de la clase vamos a reflexionar básicamente lo que significó la conquista de Canaán, ¿ya? Y al mismo tiempo el desafío cultural que genera. Bueno, ya me imagino que ya se imaginan a qué punto vamos a ir con esto, que ya hemos dado como un buen ambiente. Ahora, luego de la travesía en el desierto y su asentamiento en Canaán, Israel experimentará cambios trascendentales en la política, economía y en lo social, y especialmente en lo religioso. Aquí donde tenemos que ir matizando algunas cosas. A nivel político, tras la muerte de Josué, ya nos vamos un poco a la altura bíblica, no tenemos una nación unificada, ya al revés, se está ya comenzando a disolver o a fragmentar. Surge la figura de los jueces, los chofet, estos gobernantes esporádicos, estos generales de milicia, me entienden la idea del juez, esta persona que Dios levanta a modo de ser un gobernante militar en periodos de crisis. Los libertadores. Los libertadores, claro.
Para los cananeos, Israel es un invasor. Obviamente, es más que claro que Israel va a invadir desde la perspectiva de ellos, tanto culturalmente, militarmente, o sea, es un invasor al territorio. Israel políticamente ya debe enfocarse en ser una nación armada, con ejército formal, con todo lo que esto implica. A nivel económico, luego de asentarse, como pasa en otros pueblos que dejan de ser nómades, la agricultura se comienza a desarrollar ya como un medio económico más. Crianza de animales, lo que lleva al comercio. También eso implica conexión con otros pueblos. Comienzan a aparecer oficios poco conocidos, como el de la pesca y la albañilería, por la misma razón. Si estamos ya en una nación asentada, tienen que empezar a aparecer otro tipo de trabajo. Y los inicios de la economía entre tribus, para luego comercializar con otras naciones. Como lo leíamos hace harto rato en Josué, ya habían alianzas para temas bélicos, podían hacerse alianzas, por lo cual también la parte comercial no fue una excepción, habían intercambios comerciales, y en la medida de que Israel fue aprendiendo más de los oficios, también pudo ir comercializando junto con los demás pueblos. Dentro de lo social, comienza a darse algo que no estaba anteriormente tan presente, que es la aparición de las clases sociales. Comenzamos a tener, no voy a decir una nobleza, pero sí voy a decirlo así, un estado un poquito más alto. Ya la idea de la nobleza la encontramos después en la monarquía, pero aquí ya tenemos, llamémoslo así, un poquito más de diferencia social. Tenemos una clase obrera que también se comienza a destacar, la clase que hace los oficios, voy a decirlo así, y los esclavos que aparecen posteriormente a cualquier tipo de enfrentamiento militar. Ahora, hay una ausencia de paz, hay inseguridad, hay vulnerabilidad, pobreza por las constantes invasiones. Países en guerra constante son países inseguros, y eso es una verdad que hasta el día de hoy es aplicable. Por eso la necesidad de los libertadores, de los jueces, de los chofán, porque eran líderes fuertes para periodos críticos. Dentro de la religión, tenemos la conquista de varias ciudades cananeas, por lo cual Israel fue teniendo acceso a más territorio, y como se menciona específicamente a los santuarios. Todos los santuarios que mencionábamos, a los baales, los lugares altos, todo eso, Israel comienza a tener acceso a esos lugares físicamente. Ahora, los israelitas se casaron con mujeres cananeas, adoptando sus costumbres y ritos paganos. Todo lo que ya hemos visto que comienza a pasar, aquí ya comienza a darse un poquito más fuerte. Para asegurar el cultivo y cosecha abundante, adoptan ritos cananeos, culto a Anat, Baal, Mot, Moloch, etc. Todo dios de la fertilidad que se le ocurra. Ya hemos hablado del tema de la fertilidad, hemos estado hablando de lo importante y lo relevante que es eso. Hicimos todo ese recorrido en algún punto. Entonces, y a esto que llegar, es para que nos diésemos cuenta de que no era mágico, o porque sí que apareciese un culto a Baal. No era un capricho solamente, sino que estaba muy arraigado a la cultura de toda una zona, que era Canaán. Si sumamos los casamientos con las cananeas, que también meten ahí la cizaña, también se genera ese efecto. O sea, la aparición del culto a Baal o los templos, que es pecado, que es una herejía, que es una falta, obviamente que sí, no es nuevamente algo azaroso. Están todos los factores que hemos comentado, incluso que no lo mencioné recién, el tema de tener los templos, que implicaba tener acceso a las estatuas, a las reliquias, a las tablas, que hemos hablado con los escritos, nuevamente contacto directo con la cultura y este proceso de mezcla cultural que es lo que Dios no quería que ocurriese y que comienza a darse. Ya. Esto en resumen hace que aparezca una figura del sincretismo religioso, que es en donde el culto a Jehová se empezó a mezclar con la idolatría y el paganismo. Se levantaron centros de adoración rivales a Silo y a Micaya, también nuevamente hacia otras figuras o deidades. Es interesante porque el sincretismo religioso es una lucha que hasta el día de hoy ocurre a nivel cultural, donde mezclamos aspectos culturales de otros lados para nuestros propios cultos, que eso, ojo, no necesariamente es malo.
Pero ya cuando comenzamos a trascender los valores propios del culto, el sentido mismo de este, el origen de este, ahí nos encontramos con un problema radical. Y este sincretismo religioso se comienza a dar en Israel y después, insisto, que lo encontramos crítico en el periodo de la monarquía. Y ahí voy a hacer la referencia de Josué 22:10 que la puse acá. Y llegando a los términos del Jordán, que están en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y ahí hacemos referencia a la figura de Micaía. Nuevamente, que pasase esto fue súper triste. Todo lo que Dios invierte en la creación de la ley, en el tiempo en que se le enseña al pueblo a ser una nación teocéntrica, una nación enfocada en Dios, y de repente que pasase todo esto, fue más que trágico, ¿ya? Pero fue una realidad, el pueblo comenzó a hacer este sincretismo y la cultura, como lo veíamos en las primeras clases, comienza a mimetizarse. Y ahí esto lo voy a dejar al final porque se va a hacer un largo y quiero que hagamos break para analizar la última parte de esta clase. Ya, hasta aquí. Preguntas, dudas, consultas. Comentarios. Ya, voy a cerrar con el último texto porque al final me queda eso nomás y para que empecemos después del break al tiro con la siguiente clase, no, para no darle doble vuelta. Esto está sacado de un libro llamado Religión Judeo-Cristiana de Geo Widenger, que dice lo siguiente. Cuando Israel se estableció en Canaán, lo hizo en calidad de una confederación formada por diversas tribus seminómadas y poseía una religión sin apenas complicaciones. Su ética se distinguía ante todo por la solidaridad tribal. En Canaán, dice, hubieron de enfrentarse estos invasores a una población agrícola y urbana, cuya religión era la típica de los semitas occidentales, con mitos y ritos combinados en un complejo sistema de gran fuerza emocional, con un elaborado culto que incluía las acciones sexuales con templos y sacerdocios, festividades e imágenes de culto extrañas a los invasores, haciendo referencia a los israelitas. Se produjo una violenta ruptura en muchos sectores, como podemos ver en los escritos de los llamados profetas. Pero después de la tesis y la antítesis, se llegó finalmente a una síntesis. Canaán hizo sus aportaciones a la religión israelita, y no solo como un estímulo negativo, sino también como un factor positivo en la evolución de la religiosidad y la ética de este pueblo. Es bien interesante porque este es un texto que no es cristiano, de hecho es un texto de la edición histórica, ¿ya? Y de hecho ellos lo toman hasta como algo, el autor, lo toma hasta como algo positivo, cosa que ahí yo tengo mis serias dudas y por eso quería plantear el texto a modo de una comparación un poquito distinta. Para muchos, esta mezcla que se da es una evolución. ¿Por qué? Por la misma mezcla de religiones que veíamos en la época antigua. O sea, lo que pasó es lo que pasó siempre, que un pueblo conquistado se terminaba mimetizando de una u otra forma con el conquistador, pero haciendo sus aportaciones. Aquí en lo personal discrepo con que eso haya sido bueno, todo lo contrario. Creo que esas son señales que después se van repitiendo en la historia, de cómo si Dios había dado tan claramente una instrucción, esta después se rompiese. Ya, algo en el chat, a ver. Sí, no, Pastora María, pasa nada más que me había avisado que tenía un compromiso lamentablemente pasado a las 10, así que nos iba a dejar un poquito pasadito. Y terminó justo con esta parte, así que quedamos perfectos. Ya. Patricio, Sí. es un poco difícil entender esta parte que señalan en este escrito de que hubo una influencia o un estímulo. Dice que hubo
un aporte de la religión. Recordad que no es un texto cristiano, no es cristiano, por todo el dato. Sí, sí, pero es extraño porque cuando Dios establece el templo, la forma, cómo funcionaba el templo, el lugar santísimo, el lugar santo, los atrios, los sacerdotes, cómo se manejaban, la vestidura del sacerdote, que tenía que entrar amarraditos con cuerda, porque si es que estaba un poco cochinito, se moría adentro, y después lo tenían que jalar y todo eso. O sea, eso era muy estricto. No era así como que ellos podían llegar e incorporar cositas ahí por eso es como que llama la atención el que, que digan eso. O sea, en esos temas Dios siempre fue muy celoso. Y Sí, ellos pero hacían sus chanchullos, pero fuera. O sea, levantaban sus altares cuando se volvían a la idolatría. Porque ahí en el texto que leíamos anteriormente hablaba de lo que hacían en el tiempo de Salomón, cuando se casó con las mujeres extranjeras, y ahí Salomón permitió que se levantaran altares hasta Moloch. Entonces, claro, ahí a lo mejor, pero estrictamente de lo que era la religión judía y lo que Dios había establecido, era como difícil que, no sé, me da la impresión, porque así era como muy estricto la usanza de cómo se hacía el servicio. es que desde cómo lo veo yo, y yo que leí un poquito más del texto, por eso tengo una visión un poquito más amplia de lo que decía el autor. El autor, como les digo, lo analiza desde una perspectiva súper secular. ¿Y qué es lo que él está diciendo? Que encuentra beneficioso la mezcla cultural. Ya eso, que nuevamente que para un cristiano eso no tiene sentido, porque obviamente uno busca lo contrario. ¿Y por qué quise incluir una visión así, ya a modo de reflexión final? Porque al final, hermanos amados, el proceso de mezclas culturales está siempre presente. Pero nuestra preocupación tiene que ser que esa cultura no corrompa los valores más trascendentales o los valores más íntimos de la escritura, que fue lo que no pasó en este caso. Si volvemos 2 pasos más atrás, no hay nada, o sea, uno podría evaluar, ¿había algo malo con que hubiese un intercambio comercial con otros pueblos? ¿Había algo malo que hubiesen alianzas en algún punto específico, como lo veíamos en Josué? Porque es inevitable que el pueblo de Israel se conectase con otros pueblos. De hecho, era parte del mandato del Señor, que tenían que ser de bendición para otras naciones, o sea, tenían que conectarse con otras naciones. Eso tenía que ocurrir sí o sí. O sea, el intercambio cultural que te plantean al final acá, perdón, acá es inevitable. Va a darse un intercambio cultural. Eso siempre va a ser así, sin excepción. Pero de ahí a que eso sea válido, a que eso sea bueno, a que eso sea correcto, discrepa mucho, porque ahí se pusieron en, ¿cómo decir? En disyuntiva, se puso en quiebre la fe de la nación. Y vuelvo al ejemplo que puse extra hace un rato de la teología queer. Piensen bajo esta lógica. Muchos aplauden esos movimientos porque son movimientos de inclusión. La iglesia se está modernizando, comillas. La iglesia se moderniza. Es necesario, comillas, que la iglesia se modernice. Pero cuando tú analizas eso, es ir en contra de los valores más propios de la palabra, que tiene que ver con el contenido mismo y con lo que Dios quiere. Entonces, es inevitable que haya intercambio cultural, hermano amado. Es inevitable. Lo que tenemos que tener cuidado es qué es lo que hay en ese intercambio cultural. Último ejemplo para cerrar esta parte. Por ejemplo, lo que pasa con lo que pasó hace ya, lo que viene pasando desde hace mucho tiempo de los temas de la música cristiana. Cuando aparecen estas primeras bandas de rock cristiano, ahí podemos tener un debate si lo que es música es bueno o no, los gustos musicales son temas distintos. Pero hubo un choque cultural con la aparición de nuevos géneros musicales en la iglesia. Era un intercambio cultural inevitable, porque la música cambió de una época a otra.
Por ende, ¿cómo lidiamos con ese cambio cultural? Hay iglesias que lo rechazaron de golpe. Hay iglesias que dieron una atribución diabólica a ciertos instrumentos. Era bueno, era malo, nuevamente debatible, pero se enfrentó de una manera la inclusión cultural. Otras iglesias lo entendieron de forma distinta y comenzaron a incluir no las músicas, sino los instrumentos, entendiendo que la forma de interpretar música también había cambiado. Hay iglesias que se fueron por un extremo distinto y comenzaron a generar música basada en esos estilos. Que nuevamente ahí podemos tener un debate si es adoración o no, y ahí entraríamos en un tema distinto. Pero optaron por un punto más de inclusión. Pero las iglesias, por lo menos en el papel, intentaron no desviarse del mensaje bíblico, sino mantener su cultura. Entonces, lo que para este autor, que insisto, no lo ve desde una perspectiva histórica, secular, es bueno porque se dio ese intercambio cultural. Ahora, nosotros podemos decir, ¿era bueno o no que se diera ese intercambio cultural de la forma que se dio? Ahí yo creo que no. Porque se transaron, perdón, ciertos valores trascendentales para la palabra. Y ahí es donde radica el error. No que haya un intercambio cultural, porque intercambio cultural va a haber, siempre. Actualmente tenemos intercambio cultural entre países, entre generaciones, entre iglesias de diferentes denominaciones, con gente en nuestros trabajos, con nuestros vecinos, etcétera. Es inevitable, existe el intercambio cultural. Pero volvemos a la reflexión. Ese intercambio cultural está cruzando límites de la fe cristiana, está cruzando prácticas cristianas o prácticas bíblicas, mejor dicho. Y ahí creo yo donde uno tiene que hacer el corte, donde tienes que hacer la diferenciación que es súper necesaria. Yo lo ponía como ejemplo el otro día con el tema del veganismo. Comer vegetales no es malo. Que una persona quiera ser vegetariana por, no sé, por alguna razón de salud, hasta de gusto, que no le gusta la carne, eso da lo mismo, es problema de cada uno. Pero yo veo la diferencia, pero cuando uno, por ejemplo, se mete al veganismo, que incluye otras prácticas filosóficas religiosas, estás trazando una línea. Entonces te estás pasando de un lado para otro. Por eso es que estás súper informado con todas las cosas que aparecen. Ya sea en la cultura, en la música, en las prácticas, en lo que predicamos, en lo que decimos, etc. Y yo creo que una de las cosas que más nos va a quedar como reflexión de este curso va a ser eso. Cómo la cultura está presente en la iglesia, pero nosotros, ¿de qué manera como iglesia hacemos estos procesos de intercambio cultural? Ya. ¿Preguntas, Profesor, comentarios finales? ¿Sí, Lizeth? profesor, mire, yo llego como a una reflexión final en cuanto sí, la cultura y todo lo Paréntesis, que pasa. reflexión intermedia, que nos queda todavía un resto de clase, nada de final. Reflexión intermedia. Ya, ahora sí. Pero reflexión sobre esta Sí, temática, sí, sí, sí. ¿ya? Entonces, mira, yo veo que acá es una lucha constante entre el bien y el mal, porque hay un objetivo que está desde el Génesis, que está en el mandamiento, que el nombre de Dios sea adorado y sea glorificado por toda etnia, tribu y todos reconozcan a Dios. Entonces, en cuanto a la idolatría y el corromper al ser humano con la prostitución, con tantas cosas que vimos, es una lucha constante entre el bien y el mal, para que el nombre de Dios no sea glorificado, porque como creación nosotros hemos sido creados para adorar a nuestro Creador. Entonces, ese punto es el que yo puedo rescatar de todo la lucha que hay entre el bien y el mal y el adorar, el hecho que tenemos nosotros el instinto de adorar y el enemigo está tergiversando eso en todo tiempo a través de culturas, de mezclas y toda esa situación. Ese punto. Ya. No, no, gracias, Lizeth. Y es cierto, y al final todo esto tiene un trasfondo mucho más profundo que el simple intercambio cultural, sino que tiene que ver desde lo que las promesas del Génesis, como tú bien dices. Entonces, esa lucha es espiritual, es cultural,
en muchos niveles, pero siempre con un sentido mucho más profundo que a veces la gente puede entender cuando no conoce. Ya, vamos a hacer un break. Yo tengo las 10:15, 10:25, retomamos hasta las 11, así que va a ser una media horita solamente para empezar con el siguiente tema al tiro y comenzar a avanzar lo que podamos el día de hoy. Pero yo creo que la otra semana recién vamos a terminar esa parte de la monarquía, ¿ya? Entonces vamos a hacer un break hasta las 10:25 y luego retomamos. Ok. Ya. Vamos a comenzar entonces con la clase número 8. Ya, esta no se las he enviado, así que van a recibir correo hoy día después de clase. Se los mandaré al tiro que no tengo nada que hacer, así que apenas termine les voy a mandar lo pendiente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Compartir la pantalla. Ya, perfecto. Ok, ¿qué pasó ahí? Agarró. Ahí agarró. Ya. Presentación. Espera un segundo. Me refiero a hacer directamente, hermana, pero que me tengo que hacer otras cosas ya que no realizar las tareas. Pero me refiero que no tengo nada al tiro, o sea que puedo mandar las cosas ya. Y no me haga sentir mal de lo que ya me siento, por favor. Ya. Ok. Entonces, clase número 8, que ya tiene que ver directamente con lo que es monarquía. Toda esta segunda unidad la hemos estado enfocando en qué? En fase histórica, momentos históricos, y cómo estos se han relacionado culturalmente tanto con el pueblo de Israel como con los pueblos vecinos. En el caso de la clase número 8, nos vamos a centrar en el periodo de la monarquía. Ya dejamos justo ahí enganchadito el tema y nos metemos de lleno con este periodo que trajo unos cambios bien interesantes a Israel. Dame un segundo que tengo que agregar acá. Ya, y aquí entramos a la monarquía. En esta clase vamos a revisar 3 puntos básicamente. Tenemos la monarquía en Israel como un modelo, vamos a hablar un poco del modelo monárquico y qué significaba este modelo, que es básicamente un modelo externo de gobierno. Los efectos socioculturales de la monarquía en Israel, ya derechamente cómo esto afectó el funcionamiento político, afectó el funcionamiento religioso y el funcionamiento social. Y por último, una sección dedicada a lo que los profetas dijeron en su momento sobre el tema de la monarquía, las prácticas de los reyes y cómo esto se tradujo en una denuncia. ¿Ya? 3 elementos entonces que revisaremos en esta presentación. Ahora, vamos a hacer un poquito de contexto. La monarquía en Israel, un modelo de gobierno foráneo. En virtud de la vejez de Samuel y la incompetencia de sus hijos, los ancianos de Israel comienzan a pedir un rey. Aquí les pido que tengamos primero a Samuel a mano, porque vamos a revisar algunas cositas entre ellas. Así que si alguien tiene primera de Samuel, 8, 4, 19, 20, al tiro que vayamos complementando. Primera de Samuel, 8, 4. Amén. ¿Lo leo? Sí, por favor. Dice, finalmente todos los ancianos de Israel se reunieron en Rama para hablar del asunto con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones. Ya, y después salta al 19 y 20. Amén. Amén. Acá 19:20. Ya. Entonces Saúl envió mensajero para que trajeran a David
los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Ya, perfecto. Aquí tenemos, 19, bueno, 20. 19:20, sí. Ya. Puedes chequearlo, me entró una duda, pero no importa. De ahí ¿Te lo leo en chequeamos. la otra versión? A ¿Te ver, lo leo en la otra léelo. versión? Sí, tengo una mezcla de Dice, versiones en mi cabeza. dice, sin embargo, el pueblo se negó a escuchar las advertencias de Samuel. Aún así, todavía queremos un rey, dijeron ellos. Nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. El rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. Eso es muy distinto. Hermano, ¿cuál leyó usted recién? ¿Leyó usted? No, hermano, lo que está leyendo es otro capítulo. Sí, Es pues, 1 Samuel 8, versículos 19 y 20. Se tienen que leer. Y eso es lo que dice usted. Sí, eso 1 leí. Samuel 8, 19, 20. Ujú. ¿Sí? sí, pues. ¿Sí? Ahí. Que fue Eso. que leyó Amanda, pues ahí no me cuadró. Ahí que mi hermano Yo leí Orlando- mal, yo leí mal, yo leí 19, 20. En vez de leer Ya. 8, 19 y 20, leí 19, 20. Ahí Ya, está. perfecto, eso. Por eso yo decía, ahí gracias, porque no me estaba cuadrando ahí. Ya, bueno, ahí el texto que decía Amanda era el correcto. ¿Se dan cuenta? Bueno, tenemos una situación primeramente de que el pueblo no estaba contento con su gobernante, tenía un Samuel ya anciano en esa altura, un Samuel ya en bajo, y como menciona, los hijos no estaban en las mismas condiciones de él. Y aquí hay algo interesante, porque el pueblo aclara que quieren un rey igual que las otras naciones. O sea, lo dejan de forma súper directa. Querían parecerse a las demás naciones. Y ahí volvemos a este debate de por qué, si el pueblo tenía una ley tan clara, tan directa, tan específica, hicieron todos los esfuerzos posibles para parecerse a los demás. Ahora, habían ciertos elementos contextuales que hay que considerar. Primeramente, hay una amenaza, hay un temor constante. Ya hemos hablado de las invasiones, hemos hablado de la inestabilidad de Palestina, hemos hablado de que la zona de la región de Canaán es una región donde no hay mucha defensa, es una región donde se puede entrar por cualquier parte porque era un punto comercial. Entonces, tenemos también a un pueblo que estaba agotado y temeroso, em, especialmente las invasiones tanto filisteas, que fueron las que en la época más presente se ven. Ahora, Israel, ante esta situación y ante ver que su líder Samuel ya no estaba en las condiciones más óptimas para liderar, pone la mirada en los gobiernos foráneos, extranjeros, y se da cuenta que ellos funcionaban con un sistema monárquico, que lo habíamos mencionado en más de una ocasión, y que estos sistemas, de una u otra forma, desde la visión que tenía el pueblo, les daban firmeza, les daban estabilidad y les daban seguridad. Entonces ellos, desde su perspectiva humana, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban pensando en un tipo de gobierno que les diese esa estabilidad que no estaban teniendo con los jueces, que al final de cuentas eran liderazgos momentáneos, esporádicos. Entonces lo vieron así: un rey, una monarquía, una línea sucesora, una línea de gobierno, estabilidad. Ahora, es bien interesante porque incluso Dios ya había albergado la posibilidad de una monarquía. O sea, Dios ya se había adelantado a que esto podía pasar. Y en Deuteronomio habla de ciertos requisitos que o sea, que un rey tendría que tener. Y esta no la busquen porque la tengo proyectada acá. Quería que la revisásemos con un poquito más de calma. Pero por si acaso, si la quieren complementar con otra versión, sé que Amanda tiene otra versión, y si alguien más tiene otra versión, también sería bueno que la tuviésemos a mano para complementar algunos conceptos. Así que les pido, yo sé que Amanda tenía la NTV, si alguien tiene otra, téngala también a mano, porque yo puse Valera. Ya, Deuteronomio 17, del 14 al 20. Vamos a revisar una sección un poquito más extensa. Ya, tengan la mano. Como les dije, si vemos diferencia en el... Leemos, hermano. No, yo la tengo proyectada, pero quiero que la tengan a mano porque si vemos diferencia de texto y las podamos complementar. Ya, voy leyendo yo y después, si ustedes hay diferencias, me las van diciendo. Dice el 14: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas,
pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos no pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. 16. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por ese camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni la plata ni oro amontonará, para sí en abundancia. 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está cuidado por los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra y a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Ya, ¿alguna diferencia muy grande en alguna traducción que se esté escapando? De los que tienen textos distintos, por favor. Aquí, en la NTV, dice en esta parte, mira, Dame el versículo. el 15. Ya. Mira, 14 y 15, mira. Dice, estás por entrar en la tierra que el Señor Dios te da. Cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, tal vez se te ocurra pensar, deberíamos tener un rey para que nos gobierne, tal como tienen las naciones que nos rodean. Y aquí hace un énfasis, dice, si tal cosa sucediera, asegúrate de designar como rey al hombre que el Señor tu Dios elija. O sea, él no lo está expresando como que si es que llegara a suceder eso. Claro, es como una alternativa, no es como una orden. Claro. Porque no le está diciendo coloca un rey, le está diciendo en caso de que esto pasase, considera esto. Ya, perfecto. ¿Alguien que tenga otra versión? ¿Hay alguna otra diferencia más marcada? Porque eso es bien interesante, por el énfasis que le da. ¿Alguien más tiene Yo algo tengo que destacar? el lenguaje actual. ¿Hay alguna diferencia muy grande en esa versión? ¿Algo que haya que agregar? En el versículo 14 y 15, para mí es como más claro. Ya, a ver, ¿qué es lo que dice? Dice, Moisés continuó diciendo, cuando hayan conquistado el país que Dios les va a dar y ya estén instalados en sus pueblos, tal vez querrán tener un rey que los gobierne, como lo tienen otros pueblos. En tal caso, solo podrán nombrar como rey al israelita que Dios elija. Ningún extranjero podrá ser rey de Israel. Sí, es más clarito. Sí, que en general, de hecho, esa es la ventaja de la versión del lenguaje actual. En otras ocasiones lo he dicho. A mí en el lenguaje actual hay cosas que no me gustan, que encuentro que se come. Pero para hacer una lectura rápida de ciertos pasajes difíciles, es muy buena, porque te permite tener un panorama muy claro y después tú lo podrás complementar con otra versión. Pero sí, lo explica mucho más directo. Ya, ahora, quitándolo de las versiones, y dejo aquí el micrófono abierto un momento, ¿qué le llama la atención de los requisitos del rey? ¿Qué le llama la atención del texto en función de lo que ustedes ya después conocen que pasa con la historia del pueblo? Mi hermano por acá que Salomón rompió todas esas reglas. Sí, pues Salomón era hombre Ninguna de más las sabio, anteriores. pero aquí Salomón se nos fue un poquito del currículum, no está dentro del perfil del cargo. Sí, ahí Salomón se nos cae feo. Ya, algo más que le llama la atención de Sí, los requisitos. dentro de los requisitos, porque casi todo lo que le pide o pone Dios como requisito, el no hacerse de caballo, el no hacerse de grande ejército, el no hacerse de oro, y todas esas cosas, él lo que le está, el fondo de todo es que no se aparten del Señor y que no dejen de depender de Dios.
¿Por qué? Porque todos esos requisitos implicaban que el rey se iba a sentir autosuficiente, todopoderoso, el más bacán, el más genial, el superhéroe, y iba a entrar la soberbia al corazón de él y se iba a apartar del Señor, y por ende iba a generar una debilidad espiritual importante en el pueblo. Entonces, esa es la gran advertencia que le hace Dios, y es lo que sucede después cuando seguimos con la historia, es lo que sucede en la mayoría de los reinos, que todos los reyes, son muy poquitos los reyes que se alinearon realmente con el Señor. La mayoría de ellos se pecó, erró al blanco, erró el camino, cambió su camino, sino que lamentablemente ellos hicieron lo contrario a lo que el Señor les había establecido. Y eso también nos deja igual nosotros la advertencia. Debemos depender siempre y 100% del Señor. Mira, de hecho, lo que dice Amanda, yo encuentro que está resumido en el versículo 20, justamente. Y repito acá, y dice, respecto a todas las advertencias que dijeron antes, esto para que su corazón no se eleve sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra y a siniestra, a fin de que prolongue sus días en el reino, él y sus hijos en medio de Israel, para que ese mandamiento no se aparte. Cuando se aparta el mandamiento, cuando se aparta la ley, es cuando uno se desvía. Bien, ¿qué le llama la atención aparte de lo que ya hemos mencionado? Profesor, acá ¿Sí? a mí lo que me llama la atención es que Dios ya en su soberanía ya tenía el plan de reyes para preparar el camino del Señor, para preparar esta realeza. Ujú. Porque acá dice, bueno, está dando el modelo de rey, ¿sí? Y sabemos que de la descendencia de David, del rey David, también viene la genealogía para preparar el camino a Cristo. Entonces yo aquí veo el plan, Dios es soberano y como en el principio ya tenía el plan de redención para el hombre que iba a venir de una realeza, yo lo veo desde ese punto. Sí, de hecho es bien interesante porque un poco comentando con lo que decía Amanda y lo que dices tú. Al final de cuentas, a pesar de que Dios lo pone como una condicionante, esa condicionante tiene un significado y un objetivo para el futuro. Bien como lo decías tú, dices, es la línea genealógica, que es la que después vemos en Mateo, la línea humana, respecto a, ay, se me fue la palabra, al gobierno de Cristo, desde David en adelante. Pero sí, súper bien. Algunos detalles interesantes en general, que son los que marqué en negrita, a modo de ampliar un poquito esto. Primero que todo, en el versículo 14 está subrayado arriba, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mis alrededores. Ya Jehová sabía que el pueblo iba a sentir envidia, lo tenía súper claro. Sabía que el pueblo iba a querer parecerse a los demás, o sea, Dios lo tenía tan claro que adelantó la jugada. Luego de eso agrega ciertas cosas del 15 en adelante respecto a sus cualidades. Primero, escogido por Dios, o sea, que no, ustedes no lo escogiesen, sino de que él iba a levantar rey. Después de eso, habla de un tema súper práctico, ni gente extranjera y gente que no sea tu hermana. Y aquí este hermano no es metafórico. Recuerden que hablamos de en ese punto de la historia, un pueblo que todavía tiene su origen tribal, son tribus. Recuerden lo que hablábamos de las tribus hace unas semanas atrás, este rol de clan que había. Entonces te está diciendo que el rey no sea un extranjero, que no sea tu hermano, o sea, que no sea parte de tu tribu, de tu clan, de tu familia. No levantes de rey a una persona que no es parte de ese grupo. También, no levantes a alguien extranjero, en el sentido no literal, sino del clan. Luego de eso lo puse en el 16, también subrayado, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto, con el fin de aumentar caballos. Los caballos en esa época tienen hartos significados, pero en el sentido que lo está hablando y la comparación que hace con Egipto, tiene que ver con un tema militar. Los caballos eran un símbolo de poder militar porque eran unidades montadas. ¡Pum! Un soldado a caballo es mucho más efectivo y es mucho más potente que un soldado a pie. Entonces, el tema de los caballos, de una forma simbólica, y al tiro, Mando, deja terminar la idea y te doy la palabra. Ahí hay un tema también simbólico, no permitas que el rey obtenga demasiado poder. E incluso hacer la comparación con Egipto, ni te pongas a comercializar con Egipto y nadie más, no. No acumules para ti esto.
que habla de una fuerza bélica, de una fuerza, de un poder simbólico, un poder físico, económico. Entonces también ahí pone lo acentúa en eso. Ahora sí, Amanda. Patricio, una consulta desde tu percepción psicológica de tu profesión. La necesidad del pueblo de tener un rey puede ser el tema de la envidia, pero yo me he fijado que siempre el ser humano tiene como la necesidad a la estructura. Es como que esa de tener a alguien que lo lidere. Y pasa en todo orden de cosas, o sea, si no hay una estructura, las cosas no funcionan. Entonces, ¿no será que más que la envidia era la necesidad de ellos de ver a un líder, tener a alguien encima, alguien arriba, alguien que les gobernase porque ellos tenían tenían a Samuel, que era el representante de Dios, pero a lo mejor ellos querían tener algo más físico. Y, por ejemplo, a nosotros, ahora en este tiempo, la iglesia, nosotros estamos pasando por un proceso bien duro en la iglesia, porque nuestro pastor Juan está enfermo y todo. Entonces, de repente en las reuniones han dicho, oye, es que necesitamos una estructura, saber quiénes son los que están a cargo. O sea, es como que siempre está como esa necesidad de ver, de algo visible, de la estructura. Sí, ¿Eso es propio te entiendo. del ser humano? Mira, a ver, hay una serie pero es buena, es interesante, muy interesante la reflexión. A ver, sí, el ser humano es un ser que se construye en ciertas estructuras, ¿ya? Y nosotros las tenemos desde que nacemos. Sean sanas o no, eso ya es discutible, pero estructuras hay. Hay estructuras que son disfuncionales, pero existen. Ahora, con Israel pasó algo bien interesante, porque de hecho ellos tenían estructura, y una estructura tremendamente detallada. O sea, no podríamos decir que era un pueblo sin orden, tenía orden. Pero acá viene la disyuntiva, ¿por qué el orden que Dios les había dado no era suficiente? Tal vez como dice Amanda, ellos querían algo visible, algo tangible. Mi hermano me permite. Perdón, sí, sí. Mire, hay un detalle ahí importante que Samuel no cumplió. Samuel y sus hijos no cumplieron como se esperaba. Totalmente. Y ahí es una falencia, más que la envidia, más que otra cosa, hay una debilidad que el pueblo notó, y eso también gatilla que pidan un rey. Sí, pero mira, ojo, no estoy defendiendo a Samuel, porque justamente Samuel y sus hijos no estaban en condiciones para gobernar, y eso ya queda claro. Pero el punto, ¿por qué pedir un rey como los extranjeros? ¿Por qué no clamar a Dios que se levantase otro juez o que hubiese otro tipo de gobierno? ¿Por qué pedir específicamente un rey como los demás? Mi hermano, ahí está la queja, un poco lo que decía Amanda. El liderazgo visible que tenían no estaba cumpliendo. Entonces ese modelo parecía un modelo obsoleto, y querían tener un modelo, digamos, que tenían las otras naciones, un rey. Ahí está. Y ahí pone un clavo ahí, un dardo bien puesto. El pueblo comenzó déjate terminar esa línea y doy la palabra. Fíjense que ahí el pueblo comenzó a cuestionar el modelo. Ahí está el asunto. El cuestionamiento no era tan, o sea, era hacia Samuel y sus hijos, obviamente, pero era hacia el modelo. Por eso yo usaba la palabra envidia, porque de otra forma consideraron que los modelos vecinos eran mejores, tener una figura visible, un rey presente, que se pudiese ver, que se pudiese ser tangible, que tuviese esta figura de un reino poderoso, porque eran reinos poderosos, que tenían una figura única arriba sentada. Israel no. Entonces ahí podemos tener hartos elementos para jugar, para definir eso. No sé qué más tiene levantada la mano, pero Evelyn. Y después René Eh, aparece, ¿no? También yo creo que pedían rey porque como tribus ellos no estaban unidos. Entonces, de hecho, también entre tribus se peleaban. Así que pensaban que teniendo un rey que gobierne a las 12 tribus de alguna manera iban a ser más potentes. Claro. Mira, otro dato interesante, la unificación, que lo habíamos hablado de esto al final del anterior día porque no estaban muy unidos los grupos. Ya, ¿algo más que iban a agregar? Hermana Patricia, Perdón. Lisette, hay algo en el chat que no entendí, que me lo expliques después, lo de la espada. No sé si tiene que ver con esto o con otra cosa más. Ya, ahora sí, perdón.
aparte de Samuel, antes de eso también ocurrió con Elí y sus hijos. Ujú. Entonces ya el pueblo de Israel estaba viendo una conducta no apropiada de liderazgo. Entonces, comparte lo que dicen los hermanos. Yo creo que el pueblo quería sí ver una conducta, yo creo que moral, o que si a lo mejor la funcionara de un rey iba a realmente funcionar, pero también sabe que hay un personaje en la Biblia que el rey Usías, que está en Segunda de Crónica 26, es un rey que a los 16, 17 años empezó a gobernar, hizo todo lo bueno delante de Dios, pero se empezó a enriquecer, empezó a tener mucha ingeniería en su reinado, empezó a tener mucho ejército, Lo que decíamos y del 16. hasta que llegó un momento en que dice que en el versículo 16 dice que cuando ya era fuerte en todo sentido, la parte agricultura, militar, su corazón se enalteció. Y ahí fue la ruina para él y después lo que le pasó. Exacto. Entonces, ¿Qué es lo que decíamos también, en el verso 16? Justamente, esta idea de los caballos no era solamente era algo literal, era un simbolismo, el poder. Cuidado que este rey no se ponga a aumentar poder porque le va a pasar lo que le pasa a Usías y lo que le podía pasar a cualquier persona. Ojo, y esto no es un tema que nosotros estamos libres de esto. En la clase de misiones del lunes hemos debatido harto estas últimas semanas por el libro que estamos leyendo respecto al rol del dinero en la iglesia y cómo es un símbolo de poder. No es bueno o malo, no estoy dándole un valor negativo, sino de que es un símbolo o es un elemento que da poder. Y ese poder, cómo se usa en la iglesia, cómo se administra, en qué posición le damos, marca harto también es bien es una reflexión interesante. Pero acá también Dios le agrega en los requisitos para el rey. Ojo, rey, no te pongas a juntar riqueza, no te pongas a hacer esto, porque si no, te vayas a perder. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ya? Patricio, Sí, sí. bueno, yo coloqué eso porque acá justamente hablas del poder y acá dice, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos. Ujú. Bueno, yo acá veo que como es un símbolo de poder, esto de la caballería y todo eso, nuestro poder viene del Señor y me acordaba de esta canción, que no es con Ya. espada ni con ejército, más con Sí, sus sí. santos. Y ahora en cuanto a los reyes, ¿qué se puede hacer el ser humano? Al ser humano no se lo puede satisfacer con nada. Somos seres humanos, tenemos naturaleza, partimos de una naturaleza caída desde Adán y Eva. Y entonces, en cuanto yo vi a los reyes que se establecieron, no todos hicieron lo bueno delante de los ojos de Jehová. Entonces, como dice, de tal rey que hay un libro de reyes, hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, no hizo lo malo. Ahí yo veo cómo pese a Samuel, incluso que era un profeta, que sus hijos tampoco hicieron algo bueno, que la gente calificaba, este está bien, este está mal. Entonces, yo veo aquí que somos humanos, por eso necesitaba venir Jesús para cumplir todo lo que nosotros no Ujú. podemos cumplir. Entender también cómo Dios en su soberanía conoce todo, conoce nuestro fin, conoce cómo vamos a empezar y cómo vamos a terminar y si vamos a seguir en los caminos de Dios. Hace rato cuando hablabas de que ejemplo de Canaán y mata a todos, ahí yo entiendo también algo del carácter de Dios, que Él nos conoce que los genes que llevábamos, quién es nuestro padre, quién es nuestra madre y el carácter que se hereda, porque Salomón era hijo de David, pero tenía otra madre, tenía otros genes. Entonces, qué importante es cómo también nosotros somos y quiénes vienen de nosotros, qué valores, qué está en nosotros que también se transmite en los hijos para no ser esos buenos reyes o buenas personas que Dios quiere que sea. Esa Ujú. parte. No, y gracias, hermana. Y claro, justamente, a ver, me quedo con lo que tú comentas, lo del tema de la naturaleza del hombre. Y al final de cuentas, las advertencias que está dando Dios en estos pasajes que estamos revisando, tiene que ver con justamente evitemos que la naturaleza del hombre gobierne. Y mire que así de directo decirlo.
evita que la naturaleza del hombre gobierne, que sea yo quien gobierne, dicho de otra manera, que sea Dios quien gobierne. Fíjense lo que pide. Primero, que sea un hermano, parte del clan, o sea, que compartamos la misma cultura, que compartamos la misma fe, que compartamos la misma base. Segundo, que no aumente riquezas, por lo que ya hemos hablado del tema del poder y cómo esto corrompe. Que no tome para sí muchas mujeres, por lo mismo, ya vimos lo que pasó con el tema de lo que pasa después con las señoras que se pueden a poner ritos encima, lo que pasa después con Salomón, o sea, es un desastre. ¿Por qué? Porque te dejaste llevar por algo muy humano que es la pasión, el romanticismo, la sexualidad, la sensualidad, te dejaste llevar por eso y por ende dejaste de lado al Señor. Ni siquiera oro o plata, tampoco la de riqueza, es una diferencia entre el poder y la riqueza. El poder es una cosa, la riqueza es otra. Ojo, cosa que a veces también nos pasa, son temas muy distintos, no confundamos. Hay gente que no tiene demasiado dinero, pero tiene mucho poder. Y ese poder lo utiliza de otras maneras. Entonces también hay tres advertencias. El tema de las mujeres, la sensualidad, el corazón, el tema de la riqueza económica, la plata. Y el tema del poder político-militar. Tres advertencias. Y luego, desde el 18 al 20, ya con esto voy cerrando, hace también no una advertencia, sino que ordena que se mantenga la ley presente en el corazón del rey, con este simbolismo súper directo, que es transcribe la ley, date la flojera de pescar el texto original, hazte una copia en un cuadernito y ten la mano y léela todos los días. O sea, no solamente le está advirtiendo que no junte riquezas, ni poder, ni mujeres, sino que le está advirtiendo que no sea parte de ti mi ley y asegúrate que esté presente día a día. Entonces lo pone como en tres niveles distintos las recomendaciones. Que no sea un hombre extranjero, que sea parte del clan, parte de la cultura, que no cometa ciertos actos muy ligados a la naturaleza humana y que además me busque constantemente como prioridad. Que son requisitos que tú podrías tal vez esperar para cualquier líder cristiano. Y fíjate la comparación que hago. Patricio, ¿Mm? se lo voy a leer a mi hija para que busque marido. Ah, ahí usted haga uso que usted quiera del material Una de clase. recomendación para las hijas para que busquen esposo es esto. Es que de hecho hablan de una persona íntegra ante Dios, po. Eso es lo que yo buscaba. Mira, y Lisette, qué bueno, mira, muy bueno, muy preciso lo que agregó Lisette. Fíjense que Salomón en Eclesiastés concluye, toda la vida es vanidad, porque al final Salomón vivió todo eso, estuvo su apogeo y estuvo su momento más bajo. Y concluye que todo eso que vivió en su parte más mala era vanidad, porque se alejó de lo que Dios quería, se alejó del modelo, se alejó del modelo, y se fue un modelo humano. ¿Ya? Ya, llegamos hasta ahí, nos queda todavía un buen resto de esa clase, avanzamos poquito, pero se da cuenta que salió mucho tema con poco. Y eso es porque el tema del reinado marca mucho antes y después en la cultura israelí, y también la figura del rey es bien interesante en general, y hay que analizarla respecto a su rol, los reyes buenos, los reyes malos, que nos falta hacer un poquito de diferenciación todavía en ciertas cosas más específicas. Preguntas, consultas que quedan. Igual este punto lo vamos a dar una vuelta seguramente en la otra clase, porque la idea es que lo que deja bien cerradito. Ya, parece que no. No me queda con el chat, a ver. Ah, queda, sí, perdón, lo de la vanidad que recién lo había leído. Ya, vamos entonces a ir cerrando. Súper. Mi hermana René, si anda por ahí, si nos puede guiar por favor en oración para cerrar. Amén, amén. Gracias te damos, Señor, por este momento de estudio, por este momento de ampliar, digamos, un poco la visión más panorámica, Señor, de lo que tú nos enseñas, Señor, y cómo tú nos diriges. Te agradecemos, Señor, que nos permite mirar de otra perspectiva, quizás más amplia, Señor, y te damos gracias por eso. Señor, te pido por mi hermano Patricio en este momento que tú lo apoyes, lo fortalezcas en este tiempo que vivimos complejo, por nuestras hermanas que están presentes y hermanos presentes en la clase, y por todos aquellos que en este momento están pasándola
poquito mal en esta pandemia, Señor, aquellos que están luchando en los hospitales, aquellos que están enfermitos. Señor, ayúdalos y que este tiempo se acorte, Señor. Y te damos gracias que nos permite buscar de ti de esta manera, estudiando, Señor. Y te damos gracias que aún nos permite que lo podamos hacer, inclusive por este medio. En nombre de Cristo, amén. Amén. Ya, estimadas, estimados, entonces vamos cerrando. Déjame quitar la grabación. Ahí está.